Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. 73. Metáforas bíblicas. Parte 3. Aquí es donde nos encontramos hoy. En este podcast, la tercera parte del tema que comenzó en los podcasts 27 y 48, analizamos cómo la Biblia utiliza metáforas para ayudarnos a comprender nuestra relación con Dios. Recuerden que Dios es espíritu y según 1 de Timoteo 1:17 y capítulo 6:16, esto significa: ahora, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único inmortal y habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el poder por siempre. Amén. Para los seres humanos mortales, visibles y materiales, resulta muy difícil comprender las cosas del Dios eterno, inmortal e invisible. Para ayudarnos, los autores bíblicos nos ofrecen numerosas metáforas. El Salmo 95, 3, 6 y 7 nos presenta 3 metáforas para relacionarnos con Dios. Porque el Señor es el gran Rey. Venid, postrémonos en adoración, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque el pueblo de su prado somos, el rebaño bajo su cuidado. Comentario. Nos relacionamos con Dios como nuestro Rey, nuestro Creador o nuestro Pastor. En Malaquías capítulo 1, verso 14 nos dice que Dios es Rey. Porque yo soy un gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y mi nombre es temido entre las naciones. Comentario. La metáfora de que Dios es rey se usa constantemente para ayudarnos a relacionarnos con Él. Quienes no reverencian a Dios corren el mismo riesgo que si se encontraran ante un rey terrenal y le faltarán al respeto. En Santiago 4:12 ofrece la metáfora de Dios como juez. Solo hay un legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar y destruir. Comentario. La metáfora de que Dios es juez se utiliza para ayudarnos a relacionarnos con Él como autoridad. Y en Hebreos capítulo 12, 23, el tema de que Dios es un juez se utiliza constantemente en la Biblia. Dice: ¿te has acercado a Dios, el juez de todos? Y en el Salmo 33, versos 13 al 15 dice: Dios es el vigilante de los hombres. Desde el cielo el Señor mira y ve toda la humanidad. Desde su morada observa a todos los que viven en la tierra. Él que forma los corazones de todos, que considera todo lo que hacen. Comentario. La metáfora de que Dios es un observador nos da la idea de que Dios siempre está presente y que no podemos ocultarle nada. Esta metáfora nos invita a relacionarnos con Dios con sinceridad y transparencia, pues Él conoce todo lo que hacemos y pensamos. Y en Ezequiel capítulo 34 versos 15 y 16 también se utiliza la metáfora de un pastor. Dice así: yo mismo cuidaré de mis ovejas y las haré descansar, declara el Señor soberano. Buscaré a las perdidas y traeré de vuelta a las descarriadas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Pero a las astutas y fuertes las destruiré. Pastorearé el rebaño con justicia. Comentario. La metáfora de que Dios es un pastor contiene 2 posibles implicaciones. Dios es un pastor que ama y protege a las ovejas. Y B, Dios es un pastor con poder sobre las ovejas para tomar decisiones justas sobre sus actividades. Y en Isaías capítulo 9, verso 6 se nos dice que Dios es un consejero, un asesor. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se le llamará admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Comentario. La metáfora de que Dios es un consejero está ligada a otras ideas sobre el poder de Dios, su eternidad, y que, si le escuchamos, Él nos trae paz a través de su consejo.
Discusión. Un análisis literario del texto bíblico es muy importante porque las metáforas que contienen nos brindan una ventana al mundo espiritual que de otro modo no podríamos ver ni comprender. Según el texto, debemos permitir que esta información nos guíe en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 73:24, el texto dice: me guiarás con tu consejo y después me llevarás a la gloria. Y en Proverbios 3:5-6, el texto añade: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Comentario. Se dice que la guía de Dios, metafóricamente, hace que nuestro camino por la vida sea menos complicado y difícil. Endereza tus sendas. En el Salmo 32, verso 8 y en Santiago capítulo 1, verso 5, se nos dice que Dios es accesible a nosotros y que está disponible si tan solo lo buscamos. Dice así: yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y en Santiago dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Hay pasajes en la Biblia donde a veces resulta difícil discernir el mensaje. Sí, los hay. Pero el texto está repleto de metáforas que no debemos pasar por alto ni ignorar. Debemos reflexionar sobre cómo debería ser nuestra conducta si tomamos la metáfora como guía para la vida. Si Dios es nuestro pastor, ¿cómo debemos relacionarnos con Él? Si es nuestro rey, nuestro juez, nuestro legislador, nuestro consejero, ¿cómo debemos acercarnos a Él? En resumen, el lenguaje poético y simbólico de la Biblia no tiene por qué generar confusión. Los ideólogos cometen varios errores, a menudo yendo más allá del significado literal del texto, añadiéndole información o alterando su sentido. O simplemente ignoran el contexto literal e interpretan el texto simbólicamente para que diga lo que ellos quieren. Cuando una ideología eclipsa el texto mismo o cuando una interpretación entra en conflicto con el significado literal de una historia, debemos estar alerta. Si un profesor sugiere que el público es demasiado ignorante o inculto para comprender por sí mismo lo que Dios Todopoderoso, el inventor del lenguaje, intenta comunicar según su punto de vista, no se puede confiar en ese profesor ni en esa organización. Cada ser humano es amado por Dios y por lo tanto puede comprender quién es Dios para él. Y las metáforas en el texto contribuyen a ello. Sí, Dios tiene secretos o cosas sin revelar en diferentes momentos, pero todo lo que ha revelado sobre sí mismo y sobre los seres humanos se encuentra en el texto bíblico al que todo el mundo puede acceder y leer en su propio idioma. La Biblia te insta a no depender de nadie para comprender lo que dice la Biblia. Simplemente sigue las reglas básicas de la gramática e interpreta cualquier recurso literario como metáforas, símiles y analogías que el autor utilice al narrar una historia. La historia bíblica no es un texto secreto que oculte su significado. Más bien, la Biblia es un texto literario, además de sagrado, cuyo propósito es comunicarte algo que el autor, el Espíritu Santo, quiere que sepas. Bardo Biblia presenta lo que la Biblia enseña sobre un tema. No pretende convencerte de ninguna religión. El podcast de Bardo Biblia es informativo. Hablamos de lo que la literatura bíblica realmente afirma, las ideas y conceptos que presenta, porque la mayoría de la gente nunca ha profundizado en los pensamientos bíblicos. Decide si estás de acuerdo o no con los pronunciamientos de la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardUS@gmail.com.
mail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.